En el vasto tapiz del tiempo, donde la historia y la mitología a menudo se entrelazan, emerge una figura cuya huella se ha impreso de manera indeleble en las crónicas de la humanidad. Un joven rey, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de poder, conquista y misterio. Nos sumergimos en un relato que ha trascendido más de 2 milenios, permaneciendo vivo, palpitante en los anales de nuestra memoria colectiva. La historia comienza en un reino al norte de la antigua Grecia, Macedonia, donde un joven príncipe, Alejandro, se encuentra bajo la sombra de un padre cuya ambición conocía pocos límites, el rey Filipo II. Este príncipe, dotado de una curiosidad insaciable y una sed de conocimiento, fue educado por nada menos que Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. En los jardines de Pella, la capital macedonia, Alejandro se sumergió en la ciencia, la filosofía, la poesía y el arte, forjando una mente tan fuerte como su cuerpo. Aristóteles, al percibir la chispa inextinguible en los ojos del joven príncipe, le inculcó no solo el conocimiento, sino también un deseo de descubrir lo desconocido, de buscar respuestas más allá de los límites establecidos. Mientras tanto, su padre, Filipo, tejía un camino de conquistas, uniendo bajo su estandarte a las polis griegas, que se habían desgarrado entre sí en conflictos interminables. Alejandro no era ajeno a los horrores y las glorias del campo de batalla, participando en campañas que expandieron los dominios de su padre, y que también le dieron un atisbo de líder que estaba destinado a ser. Pero detrás de las murallas de oro y mármol se gestaba una tormenta entre padre e hijo. Alejandro, con una visión que iba más allá de las conquistas de Filipo, se encontraba a menudo en desacuerdo con el rey. Un desacuerdo que eventualmente se convertiría en una brecha insuperable. La ambición del joven príncipe no podía ser contenida por las fronteras de Macedonia, ni siquiera por las de toda Grecia. Y entonces, en un giro del destino, Filipo es asesinado, dejando el trono vacante para el joven Alejandro. A la edad de 20 años, se colocó la corona sobre su cabeza, no solo heredando un reino, sino también una visión de conquista y gloria que lo llevaría más allá de los límites del mundo conocido. Con los ojos puestos en el vasto imperio persa, Alejandro se embarcaría en una campaña que lo llevaría a través de desiertos, montañas y ríos. Pero, ¿qué es lo que realmente buscaba en estas tierras lejanas? ¿Era simplemente la expansión de su imperio, o había algo más profundo y esotérico? ¿Qué lo llamaba desde lo desconocido? Montado en su fiel bucéfalo, Alejandro se adentró en lo desconocido, con un ejército de macedonios, dispuesto a enfrentar no solo a los ejércitos enemigos, sino también a los misterios y las leyendas que envolvían las tierras, que se extendían más allá de su hogar. Y así, comenzó la más grande odisea en la historia de la humanidad, una que exploraremos. Descubriremos y viviremos juntos en este viaje a través del tiempo y la historia. El ascenso de un conquistador. El imperio persa, con su opulencia y misterio, se extendía ante Alejandro como infinitas posibilidades. Pero el camino hacia la conquista no sería un simple paseo. Alejandro sabía que cada victoria requeriría más que solo fuerza bruta, necesitaría astucia, diplomacia y una comprensión profunda de las culturas que buscaba absorber en su imperio. La batalla de Isos. Una confrontación entre el joven macedonio y el rey persa Darío III. Se convirtió en un punto de inflexión en la campaña de Alejandro, enfrentando un ejército persa numéricamente superior. Alejandro demostró que la táctica y la audacia podrían superar la fuerza numérica. Su victoria no solo le otorgó acceso a los tesoros de Persia, sino que también estableció su reputación como líder militar. Un mundo a sus pies.
El viaje de Alejandro lo llevó más allá de las fronteras de Persia, hacia el antiguo y misterioso Egipto. Aquí, en las tierras de los faraones y las pirámides, Alejandro fue recibido no como un conquistador, sino como un liberador. En el oráculo de Sigua, se dice que recibió una revelación que lo confirmó como hijo de Amón, un dios, solidificando su divinidad ante los ojos de los egipcios y, quizás, en su propia percepción de sí mismo. Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, un centro de aprendizaje y cultura que eventualmente se convertiría en uno de los faros más brillantes de la antigüedad. Aquí, las semillas de la fusión cultural y el intercambio de conocimientos se plantaron, creando un legado que perduraría mucho más allá de su propia vida y reinado. La fusión de culturas. A medida que Alejandro avanzaba, las culturas se mezclaban y entrelazaban en una tapestería rica y diversa. Griegos, persas, egipcios y muchas otras civilizaciones comenzaron a intercambiar ideas, creencias y conocimientos, creando un crisol de innovación y desarrollo en ciencia, arte y filosofía. En un esfuerzo por fusionar más profundamente a sus súbditos macedonios y persas, Alejandro orquestó matrimonios masivos entre ellos, incluyendo su propio enlace con la princesa persa Estateida. Este acto simbólico, aunque políticamente calculado, también reflejaba la visión de Alejandro de un imperio unificado, donde las diversas culturas coexistieran y prosperaran juntas. Hacia lo desconocido. La sed de Alejandro por la conquista y el conocimiento lo llevó hacia él. Hacia la India, un territorio de exótica belleza y misterio. Aquí, se encontró con reinos poderosos y filosofías que desafiaron y expandieron su comprensión del mundo. Aunque sus victorias continuaron, también lo hizo la resistencia, tanto de los reinos que buscaba someter como de sus propias tropas, que anhelaban el retorno al hogar. En las llanuras de la India, Alejandro se encontró en una encrucijada, tanto física como espiritual. ¿Debería avanzar y continuar sus conquistas o dar media vuelta y consolidar su ya vasto imperio? La historia nos dice que eligió lo último. Pero las preguntas persisten sobre qué más podría haber logrado si hubiera continuado. A medida que nos adentramos en los últimos capítulos de la saga de Alejandro, nos encontramos con un imperio que se extiende desde los brillantes azules del Mediterráneo hasta los misteriosos paisajes de la India. Un mosaico de culturas, lenguajes y tradiciones, entrelazados por la ambición de un solo hombre. Un rey, un conquistador, un explorador. Alejandro, cuyo nombre ha sido inmortalizado a través de los siglos. Nos deja un legado que es tan complejo y multifacético como el imperio que construyó. En el año 323 a.C., en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia, un Alejandro debilitado y enfermo se encontraba en su lecho de muerte. Sus ojos, una vez llenos de inquebrantable determinación y curiosidad, miraban hacia un futuro incierto, hacia un imperio cuyo destino pendía de un hilo delicado. Sus generales, amigos y confidentes, se reunieron, esperando palabras de guía. Una señal que dirigiera el camino a seguir. Pero Alejandro, el hombre que una vez fue un torbellino de acción y decisión, partió de este mundo dejando detrás un vacío de poder y una simple, pero profundamente inquietante pregunta: ¿quién heredaría su imperio? La respuesta no vendría fácilmente. Sus generales, una vez unidos bajo la férrea voluntad de su líder, se fragmentarían, cada uno buscando su propio camino, su propia porción de poder. Las guerras de los diádocos, una serie de conflictos brutales y desgarradores, estallarían en los años siguientes, desmembrando el imperio que Alejandro había construido con tanto esmero. Sus generales, sus sucesores, se enfrentarían entre sí, desgarrando las tierras y las culturas que una vez habían sido unificadas bajo una sola bandera.
El sueño de un imperio unificado. De un mundo en el que las culturas coexistieran y se entrelazaran. Se desvanecería como el polvo en el viento. Sin embargo, en medio de la desolación y la fragmentación, el legado de Alejandro persistiría. Los reinos helenísticos, aunque separados por fronteras y gobernados por diferentes líderes, llevarían consigo las semillas de la cultura y el conocimiento griego, plantándolas en tierras lejanas. Ciudades como Alejandría se convertirían en centros de aprendizaje, donde filósofos, científicos y artistas explorarían las profundidades del conocimiento y la expresión humana. Alejandro Magno, el rey, el conquistador, el soñador, ha sido objeto de fascinación, admiración y crítica a lo largo de los siglos. Su historia ha sido contada y recontada, embellecida y examinada bajo la lupa de innumerables generaciones. Fue un héroe, un visionario que buscaba unir al mundo bajo una sola hermandad de culturas. ¿O fue un tirano, consumido por la sed de poder y la gloria? Las respuestas a estas preguntas pueden ser tan variadas y complejas como la propia historia de Alejandro. Pero una cosa es cierta, su historia, su legado, nos invita a explorar, a cuestionar y a soñar. Nos lleva a través de desiertos abrasadores, sobre montañas majestuosas y hacia los corazones y las mentes de las personas cuyas vidas tocó, tanto para bien como para mal. Hoy, mientras caminamos por las tierras que una vez estuvieron bajo la sombra de su espada y su influencia, podemos sentir los ecos de su paso. En la arquitectura, en los idiomas y en las historias que se han transmitido de generación en generación, Alejandro vive. No solo como un rey o un conquistador, sino como un símbolo de lo que es posible cuando la ambición, el intelecto y el coraje se unen. Y así, mientras miramos hacia las estrellas, hacia los mismos cielos que Alejandro una vez contempló con asombro y maravilla, somos recordados de nuestra propia mortalidad y del infinito potencial que reside en cada uno de nosotros. La historia de Alejandro no es simplemente una de conquista y poder, sino también una de exploración, descubrimiento y la eterna búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.